Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a meternos, a avanzar en la temática del sujeto. Les dejé en el foro esa nube de palabras con todas las palabras que fueron apareciendo asociadas a sujeto. Veo que no tuve mucha respuesta, así que voy a insistir, porque partimos de preguntarnos qué entendemos por sujeto, y la idea es que podamos reconocer que es un término sobrecargado de significados. Es una noción central de múltiples disciplinas que se disputan su sentido: el psicoanálisis, la pedagogía, las ciencias políticas, la filosofía, la psicología, y etcétera. Tal es así que ya no se puede hablar del sujeto sin agregarle alguna referencia: sujeto de la educación, sujeto del inconsciente, sujeto del significante, sujeto social, sujeto político, sujeto racional, el sujeto de la modernidad, el sujeto posmoderno, un sujeto cognoscente, etc. Evidentemente, esta necesidad de adjetivar al sujeto lo vuelve un significante vacío. Y por otro lado, la mayoría de las definiciones arrancan con un ser. ¿Qué es el sujeto de la modernidad? Un ser racional. ¿Qué es el sujeto cognoscente? Un ser que conoce. Bueno, podemos usarlo como sinónimo de ser, pero la verdad que todos los intelectuales, o gran parte, muchos de los intelectuales del siglo XX se dedicaron a extraer de ese ser al sujeto. Y bueno, sería una picardía volver a confundirlos. Entonces, en principio, cuando hablamos de sujeto no estamos hablando de ser. El primer movimiento que les pido es, a ver si me sale la palabra, desustancializar al sujeto. El sujeto no es en el sentido del ser. Y cada vez que lo pensamos como algo que es, estamos usándolo como sinónimo de ser humano, de individuo, de persona, de alumno, de estudiante, de niña, etc. Entonces, es un término coloquial que lo podemos usar. Lo que estamos tratando de hacer nosotros en esta primera parte es conceptualizar al sujeto. Entonces, bueno, es ese trabajo fino de ir desprendiéndolo. Es muy difícil meternos en esta temática y también encontrar por dónde, qué hilo tirar, por dónde empezar, porque no podemos meternos en un, no sé, en un seminario sobre el sujeto que nos llevaría a la vida. Acá lo estamos tratando de limpiar de otras nociones para quedarnos con algo más preciso. Entonces, arranquemos por una de las características de lo que les propongo entendamos por sujeto. Se suele decir que el sujeto, al igual que el dios Jano, es bifronte, es decir, tiene dos caras. El dios Jano es una de las divinidades importantes de Roma, y ese dios presidía todo aquello relacionado con el cambio. Es fácilmente reconocible por su atributo más característico. Son dos caras que miran en direcciones opuestas, por eso bifronte, porque tiene dos rostros. Eh, no es a veces una y a veces la otra, es las dos caras. Eh, Entre otras cosas, le debemos el nombre de Nero. Bueno, es un modo, entender el sujeto como bifronte, es un modo de ubicar su complejidad. Una cara es la del sujeto asociado a la singularidad y la otra es la del sujeto de lo social. Ahí tienen dos caras. Si bien no vemos ambas caras a la vez, no podemos olvidarnos que no es una sin la otra. Entonces, primera consecuencia, vamos a desprender al sujeto de su referencia unívoca a la singularidad. En general, en los ámbitos escolares quedó muy asociado. Cuando hablamos de sujeto, rápidamente hablamos de la singularidad, y esta frase un poco hecha de el respeto por la singularidad, que por supuesto respetamos la singularidad, pero también podemos preguntarnos qué significa el respeto por la singularidad. Esta asociación del sujeto solo con la cara de la singularidad llevó a modalidades de intervención que suelen ser invasivas precisamente para el sujeto y desfavorables para el sostenimiento de los sujetos en las escenas sociales. O sea, intervenimos muy directo. Eh, Sin más, eh, podemos pensar en todos los proyectos de inclusión asociados a hacer lugar a la singularidad. Por eso es todo un camino que tenemos que desandar para revisar cómo entró esta perspectiva del sujeto como singularidad a la escuela y qué efectos produjo.
Bueno, también tiene dos caras, como objeto y como sujeto. Esta perspectiva rompe, de vuelta, estamos rompiendo todo el tiempo ahora, con la noción de intersubjetividad para el campo social. Toda la Diplo está sostenida sobre este fundamento. Romper con la noción de intersubjetividad para el campo social. Es decir, vamos a llegar recién en el tercer cuatrimestre. Ustedes tienen una materia que es la teoría de los lazos sociales, y esa es la herramienta conceptual fundamental que nos aporta la Diplo. Estamos haciendo todo un caminito preparatorio para llegar allá, porque solemos entender los vínculos sociales entre personas de a dos, en las que ambas están en posición de sujetos. Digo, uno muchas veces cuando plantea eh, por el vínculo entre un docente al nivel que sea y un alumno, se suele decir, me llevo bien, pero bueno, queremos sacarlo de ahí, porque no pensamos los vínculos o la intersubjetividad entre las personas. Bueno, vamos a llegar a comprender en qué medida, para que dos personas puedan comunicarse, se necesita una estructura, un aparato discursivo, lugares, roles, movimientos, y no son solo dos lugares. Vamos a llegar ahí, no hace falta ahora, pero suena duro, pero en un lazo no hay lugar para dos en posición de sujeto. O sea, ahora ustedes están ahí escuchando, yo estoy acá, la posición de sujeto está de este lado. Si lo vemos en el modelo médico, es más sencillo todavía. Ahí nadie tiene dudas de que está en posición de objeto. Objeto de estudio, objeto de observación, objeto de intervención. Toma esta pastillita, no funcionó, bueno, no importa, agregarle esta otra. Hay mucha ética asociada a la dificultad que suponen estos discursos donde uno queda congelado en la posición de objeto. Bueno, en la escena escolar, entonces, alumno, si uno va al diccionario, dice quien recibe conocimiento. Y ustedes saben que en la RAE, yo no lo sabía, en la RAE dice que alumno es un crío al que es alimentado, y tiene más que ver con el ser alimentado. Todo esto de alumno como el que no tiene la A, la preposición, que él no tiene luz, parece que es un mito urbano. No sé, por ahí alguien sabe de latín acá. Entonces, estamos diciendo que eh, son discursos que tienen lugares ofrecidos, eh, pero por supuesto puede haber alternancia, rotación, flexibilidad, y seguramente ustedes están muy advertidos de que si se paran frente a un aula y se pasan una hora hablando, eh, los que están del otro lado están en posición de objeto, y hay que ver ahí la escena, por un lado, si facilita, favorece o no que se asuma una posición de sujeto, y segundo, los recursos personales con los que cuenta cada uno para arreglárselas con esa posición. Bueno, entonces hay condiciones más propicias para la rotación, para que cada uno pueda sostenerse en posición como sujeto, y hay otras en las que es muy difícil sostenerse o es más fácil precipitarse en posición de objeto. A lo largo de un día uno va y viene de posiciones todo el tiempo. No es que uno alcanza una posición de sujeto y se quedó ahí, ya tiene el diploma de sujeto y queda ahí. Uno se sostiene en una posición y a veces en otra. Y a veces uno elige durante un ratito salir del esfuerzo de sostener esta posición de sujeto y no sé, entra en Instagram, en las redes, pone una peli, hace algo para salir de esa posición. Bueno, es una simplificación esto que les estoy diciendo, que vamos a ir complejizando a lo largo de las cursadas, pero nos da una primera pista. Primero, vamos a hablar de posición de sujeto. Segundo, esa posición se ve favorecida o obstaculizada mm, por por la escena, por el escenario, por el contexto. Y tercero, estamos tomando al sujeto como un efecto. Bien. em,
ahora este video va a quedar acá. Yo lo que les pido es que lo escuchen, lo vean y aporten, porque lo que estoy planteando ahora es un esquema muy simple y no, si le exigen, digamos, rigurosidad, no sé si lo tiene, pero sí como esquema me parece potente o interesante para empezar a pensar. Bueno, ahora sí les pido que comenten en el foro y que participen, a ver si, bueno, conversamos un poco.